Welcome to the Global News Podcast on YouTube, where we go behind the headlines to find out more about a story and why it matters. Today, we're going to be discussing President Trump's multi-billion-dollar lawsuit against the BBC. It's over the way a documentary edited a speech he made before the riots at the US Capitol on the 6th of January 2021. The BBC has apologised, but says there's no basis for a defamation claim. Let's speak now to our correspondent in Washington, Nomia Iqbal, and our UK political correspondent, Rob Watson. El panorama político de Estados Unidos atraviesa un momento en el que las decisiones jurídicas, las disputas institucionales y las posiciones políticas ocupan simultáneamente el centro del debate público, creando un ambiente marcado por interpretaciones contradictorias y lecturas aún en construcción. Los acontecimientos recientes no surgen de forma aislada, sino que se inscriben en un contexto más amplio de tensiones acumuladas entre poderes, cuestionamientos sobre los límites legales y disputas narrativas que se han intensificado a lo largo de los últimos años. Ante este panorama, cualquier análisis cuidadoso exige alejarse de las conclusiones inmediatas y prestar atención a las múltiples capas que estructuran el funcionamiento del sistema político estadounidense. La información que se ha hecho pública, especialmente la relacionada con investigaciones, decisiones judiciales y manifestaciones institucionales, ha sido interpretada de manera diferente por distintos actores. Juristas, parlamentarios, analistas políticos y comentaristas especializados parten, a menudo, de los mismos hechos documentados, pero llegan a evaluaciones diversas sobre su significado, sus implicaciones y sus posibles consecuencias. Esta diversidad de interpretaciones no es en sí misma un signo de fragilidad institucional, pero puede reflejar la complejidad inherente a un sistema, que combina la separación de poderes, las garantías procesales y la intensa competencia política. Es importante reconocer que, en las democracias consolidadas, los momentos de crisis o de alta visibilidad institucional tienden a poner de manifiesto desacuerdos latentes sobre el papel de las instituciones y la interpretación de las normas. Lo que se debate no se limita a episodios específicos, sino que abarca concepciones más amplias sobre la responsabilidad política, el alcance del poder ejecutivo, la autonomía del sistema judicial y los límites de la actuación del poder legislativo. Estos temas rara vez admiten respuestas simples o consensuadas, especialmente cuando se cruzan con disputas partidistas e intereses electorales. Al mismo tiempo, la forma en que se presentan los acontecimientos al público influye directamente en la percepción social sobre su gravedad y significado. Las narrativas más asertivas tienden a enfatizar determinados elementos en detrimento de otros, mientras que los enfoques más cautelosos tratan de situar los hechos dentro de un proceso aún en curso. Esta diferencia de encuadre contribuye a la polarización de las interpretaciones, dificultando la construcción de un entendimiento compartido sobre lo que realmente está en juego. En este contexto, es importante separar lo que está confirmado institucionalmente de lo que sigue siendo una hipótesis, interpretación o proyección. Otro aspecto central se refiere al ritmo propio de las instituciones. Los procesos judiciales y los procedimientos legislativos operan en temporalidades que no siempre coinciden con las expectativas del debate público o la cobertura mediática, mientras que las decisiones políticas pueden tomarse con relativa rapidez. Las investigaciones y los análisis jurídicos siguen etapas formales, que requieren tiempo, contradicción y revisión. Esta diferencia de ritmo suele generar frustración y alimenta interpretaciones sobre la inacción o el exceso de cautela, cuando, en realidad,
puede reflejar las exigencias estructurales del propio sistema. En este entorno, también surgen posiciones divergentes dentro de los propios partidos políticos. Aunque la polarización es una característica destacada de la política estadounidense contemporánea, no existe una uniformidad absoluta de opiniones dentro de los partidos. Los parlamentarios y los líderes políticos pueden adoptar posturas distintas ante los mismos acontecimientos, ya sea por convicciones institucionales, por evaluaciones estratégicas o por consideraciones sobre sus electores. Estas diferencias internas contribuyen a que el panorama sea aún más complejo y menos predecible. Es igualmente relevante observar que el debate actual se produce bajo el peso de precedentes recientes, experiencias anteriores relacionadas con investigaciones, procesos de destitución y disputas judiciales han dejado huella en la forma en que los actores institucionales y la sociedad interpretan los nuevos episodios. Para algunos analistas, se está produciendo un aprendizaje institucional en el que las prácticas y las respuestas se ajustan a la luz de los acontecimientos pasados. Para otros, existe el riesgo de normalizar conflictos que en otros momentos se considerarían excepcionales. Estas evaluaciones contrastantes forman parte del debate en curso e influyen en la lectura del presente. El papel de la transparencia también ocupa un lugar central en las interpretaciones. La divulgación de documentos, decisiones e informes es vista por algunos como un elemento esencial para la rendición de cuentas democrática y el fortalecimiento de la confianza pública. Para otros, esa misma transparencia puede percibirse como potencialmente perjudicial cuando se trata de información sensible o cuando se produce antes de la conclusión de los procesos formales. El equilibrio entre el derecho a la información y la preservación de las garantías legales es, por lo tanto, uno de los ejes centrales del debate. Además, se cuestiona cómo estos acontecimientos afectan a la gobernabilidad y a la capacidad del Estado para llevar a cabo sus agendas prioritarias. Algunos observadores sostienen que las crisis institucionales tienden a consumir tiempo y energía política, desviando la atención de temas como la economía, la política exterior y las políticas públicas. Otros sostienen que el sistema es capaz de absorber estas tensiones sin comprometer significativamente su funcionamiento, precisamente porque cuenta con estructuras administrativas relativamente estables. Una vez más, estas evaluaciones varían según el punto de vista adoptado. En el plano de la opinión pública, las reacciones reflejan en gran medida divisiones ya existentes. Las encuestas y los análisis indican que las percepciones sobre los acontecimientos suelen estar filtradas por identidades políticas y partidistas, lo que dificulta la formación de consensos amplios. Aún así, hay segmentos de la sociedad que muestran interés en comprender los aspectos institucionales del proceso, buscando información que vaya más allá de las posiciones inmediatas o los eslóganes políticos. Este espacio para un análisis más profundo, aunque limitado, sigue existiendo. Este vídeo se propone explorar precisamente este terreno de complejidad e incertidumbre. El enfoque adoptado parte del principio de que los acontecimientos en curso no pueden reducirse a una única narrativa o a conclusiones definitivas. A lo largo del análisis, se examinarán los hechos conocidos, el funcionamiento de las instituciones involucradas y las principales interpretaciones que circulan en el debate público. La intención no es establecer juicios definitivos, sino ofrecer un marco analítico que permita comprender cómo se construyen las diferentes lecturas y qué tensiones revelan, al reconocer que el escenario sigue evolucionando
es posible seguir los acontecimientos con mayor distancia crítica. En lugar de buscar respuestas inmediatas, la propuesta es observar cómo las reglas formales, las prácticas institucionales y las disputas políticas se articulan a lo largo del tiempo. Este tipo de lectura exige prestar atención a los detalles procesales, las declaraciones oficiales y los límites legales que condicionan las acciones de los diferentes actores. En última instancia, el análisis del momento político actual en Estados Unidos invita a una reflexión más amplia sobre el funcionamiento de las democracias en contextos de alta polarización. Lo que se debate no se limita a episodios específicos, sino que implica cuestiones estructurales sobre la responsabilidad, el poder y la legitimidad institucional. A lo largo de este contenido, estas cuestiones se examinarán cuidadosamente, reconociendo que el debate sigue abierto y que sus implicaciones aún se están definiendo. El análisis de las tensiones políticas e institucionales en Estados Unidos, surgidas a raíz de los recientes acontecimientos en torno a personalidades destacadas, requiere un examen detallado de la estructura del sistema político y la dinámica entre sus principales actores. Si se observa el proceso en curso, queda claro que la situación actual no es una anomalía, sino más bien la expresión de una crisis persistente en las relaciones entre las instituciones estatales y la sociedad. El sistema de control mutuo, que en teoría debería garantizar el equilibrio de poderes, se ve ahora cuestionado por un entorno en el que la polarización extrema y los intereses partidistas están relegando cada vez más a un segundo plano. Los principios constitucionales de la separación y el control de poderes. Las decisiones que se toman tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo no solo reflejan una disputa sobre lo que es legal o ilegal, sino también un debate más amplio sobre lo que es aceptable desde el punto de vista moral e institucional. Lo que estamos observando actualmente es, en esencia, una redefinición del papel del Congreso y del Poder Judicial en tiempos de intensas crisis políticas. Históricamente, el Congreso de los Estados Unidos siempre ha sido el órgano que controlaba al Ejecutivo, especialmente en momentos en los que se cuestionaba la confianza del público en las instituciones. Sin embargo, en el contexto actual, las acciones y reacciones del Congreso, en particular de los legisladores de diferentes bandos políticos, apuntan a una polarización creciente que dificulta la búsqueda de un entendimiento común. Las demandas de medidas más concretas, como investigaciones independientes, comisiones parlamentarias o incluso la amenaza de destitución, a veces se plantean de forma precipitada y sin tener debidamente en cuenta los procedimientos establecidos. La rapidez con la que algunos miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, exigen respuestas, puede considerarse desde dos perspectivas: como una urgencia institucional por superar el estancamiento, o, desde un punto de vista más cínico, como un intento de sacar provecho político de una situación en la que cualquier movimiento puede tener repercusiones en las elecciones. Además, el momento actual plantea la cuestión del equilibrio entre la transparencia de las investigaciones y los principios de privacidad y seguridad nacional. La decisión del Poder Judicial de revelar partes de investigaciones delicadas que afectan a documentos secretos y otras pruebas consideradas cruciales planteó una cuestión que muchos juristas y analistas ya esperaban: ¿en qué medida se puede o se debe sopesar la necesidad de transparencia frente al riesgo de poner en peligro la seguridad y la integridad de los procedimientos en curso? Las críticas a la publicación de documentos secretos, por ejemplo, no son exclusivamente una cuestión de legalidad,
sino que también implican una evaluación de las consecuencias políticas y sociales de dicha divulgación. Para algunos, la apertura de los archivos es un paso necesario para garantizar la rendición de cuentas pública y permitir a los ciudadanos saber qué se está investigando. Para otros, sin embargo, esta apertura precipitada puede debilitar las instituciones, hacerlas vulnerables a influencias externas y crear un clima de incertidumbre que podría poner en peligro futuras investigaciones y negociaciones diplomáticas. Este dilema entre la transparencia y la protección de los procedimientos es especialmente grave en el contexto de las investigaciones contra figuras prominentes del gobierno. Los documentos publicados, que en su mayoría se mantuvieron bajo llave debido a una decisión judicial, ahora se hacen públicos, lo que no solo informa a la ciudadanía, sino que también crea una narrativa que se desarrolla en tiempo real, a medida que se conocen nuevos detalles. El peligro es que el público y los comentaristas políticos a menudo llegan a conclusiones antes de que se complete todo el proceso, creando así una presión por obtener respuestas, que no es compatible con la complejidad de las investigaciones en curso. La presión externa, ya sea de los medios de comunicación o de la opinión pública, puede dar lugar a medidas precipitadas que socavan la confianza en las instituciones democráticas, en lugar de reforzar las garantías constitucionales. Dentro de esta dinámica, el papel de los partidos políticos, y en particular, la relación entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, cobra aún más importancia. Históricamente, tanto los republicanos como los demócratas han adoptado una postura defensiva hacia las figuras prominentes de sus respectivos bandos, especialmente cuando éstas se han visto envueltas en crisis legales o políticas. Sin embargo, los últimos acontecimientos muestran un cambio en el enfoque tradicional de los partidos, que están en desacuerdo sobre cómo responder a lo que muchos consideran un desafío a la integridad de las instituciones. La situación es especialmente complicada para el Partido Republicano, que ve dividida una parte importante de su base política entre el apoyo incondicional al presidente Trump y el creciente descontento con la forma en que está gestionando las acusaciones que se le imputan, mientras que un ala del partido sigue defendiendo vehementemente a Trump. La otra comienza a cuestionar la viabilidad política de seguir colaborando con un líder que se considera cada vez más una carga institucional. En el lado demócrata, la presión sobre el partido para que adopte una postura firme es igualmente fuerte, aunque los demócratas en general están más a favor de las investigaciones y la rendición de cuentas del presidente. También hay desacuerdos dentro del partido sobre la estrategia a seguir. Algunos prefieren centrarse en las repercusiones a largo plazo que las revelaciones podrían tener en el futuro político del país, mientras que otros ven la urgente necesidad de medidas más drásticas, como la destitución, para evitar que el legado de Trump siga influyendo en la política nacional. En este escenario, no se trata solo de lo que se puede demostrar legalmente, sino también de lo que se considera políticamente viable. La urgencia de tomar posición ante los acontecimientos refleja la presión de una opinión pública cada vez más exigente y menos dispuesta a esperar los desarrollos legales, lo que obliga a las instituciones a reaccionar con mayor rapidez y determinación. Así pues, lo que observamos es un movimiento creciente que presiona a la justicia para que actúe con mayor rapidez, pero también un movimiento que intenta desacreditar todo el proceso judicial cuando no se ajusta a los intereses partidistas inmediatos. Este fenómeno es característico de épocas de intensa polarización política,
en las que los intereses institucionales y partidistas se entremezclan y crean un entorno en el que se pone a prueba la objetividad de las decisiones institucionales. En este contexto, los tribunales desempeñan un papel fundamental, ya que deben navegar entre las presiones externas, tanto de los actores políticos como de sectores de la sociedad, al tiempo que tratan de mantener la integridad de los procedimientos y la imparcialidad de sus decisiones. Las crecientes tensiones entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo también ponen de manifiesto las debilidades del sistema de controles y contrapesos, que aunque fue concebido para proteger las libertades y garantizar la estabilidad política, resulta vulnerable a las presiones cuando existe una falta de confianza entre las instituciones. La búsqueda de respuestas rápidas en tiempos de crisis a menudo entra en conflicto con los procedimientos legales, que requieren un enfoque más cuidadoso y gradual. Esto no significa que el proceso legal sea más importante que el debate político, sino que ambos ámbitos deben trabajar con una claridad que, en última instancia, permita que las decisiones tomadas no solo sean legítimas, sino que también sean comprendidas y aceptadas por la sociedad. En última instancia, se trata de una lucha por definir los límites de la acción política ante las crisis jurídicas. Este es un momento de cambio, en el que la definición de responsabilidades, las tensiones internas dentro de los partidos y las decisiones del Poder Judicial tendrán un impacto directo en el futuro de la política estadounidense. La forma en que se resuelvan estas cuestiones, o al menos se aborden en los próximos meses, determinará el rumbo de la política estadounidense, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y una polarización aparentemente interminable. Por lo tanto, las interpretaciones de la crisis pueden variar, pero es innegable que nos encontramos ante un momento decisivo para la política estadounidense. El análisis de las posibles repercusiones del contexto político e institucional de los Estados Unidos, teniendo en cuenta los acontecimientos más recientes, exige una perspectiva que no se limite a las respuestas inmediatas de las instituciones, sino que incorpore también los efectos progresivos y acumulativos que tienden a surgir con el paso del tiempo. En democracias de gran complejidad, especialmente cuando atraviesan intensos niveles de polarización, los episodios de esta naturaleza rara vez dan lugar a soluciones rápidas o claramente definidas. Con mayor frecuencia, dan lugar a prolongados procesos de acomodación institucional, en los que las normas, los procedimientos y las expectativas se ajustan gradualmente, moldeados por las experiencias vividas. Uno de los puntos centrales de este debate se refiere a las posibles consecuencias de este episodio sobre los patrones de responsabilidad política en el país. Para algunos analistas, la articulación entre las investigaciones llevadas a cabo por los órganos judiciales, las decisiones del Poder Judicial y las reacciones del Congreso puede interpretarse como una señal de que los mecanismos de control institucional siguen funcionando, incluso bajo una presión política significativa. Según esta interpretación, el sistema demostraría su capacidad para someter a los líderes de gran proyección a las mismas reglas aplicables a cualquier ciudadano, reafirmando el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, esta interpretación no es ampliamente compartida, ya que otros observadores advierten que la repetición de conflictos institucionales de gran visibilidad puede generar desgaste en la opinión pública y profundizar el escepticismo, debilitando la confianza que estos mecanismos buscan sostener. Otro eje relevante del análisis se refiere a los precedentes que pueden establecerse a partir de las decisiones adoptadas en este contexto. La forma en que los tribunales administran la información sensible,
protegida por el secreto, cómo el Congreso ejerce su función de control y cómo el Ejecutivo responde a las cuestiones institucionales, tiende a influir en situaciones futuras, incluso en ausencia de cambios formales en la legislación. En muchos casos, son los precedentes informales, construidos a partir de la práctica institucional cotidiana, los que orientan el comportamiento de las instituciones a lo largo del tiempo. Los expertos en derecho constitucional suelen señalar que estos precedentes, aunque menos evidentes que las modificaciones legislativas explícitas, pueden tener repercusiones duraderas en el equilibrio entre los poderes. También existe un debate recurrente sobre los límites de la politización de los procesos jurídicos, mientras que algunos argumentan que la amplia exposición pública de las investigaciones que involucran a figuras políticas es inherente a las sociedades abiertas y pluralistas. Otros llaman la atención sobre el riesgo de que las disputas partidistas instrumentalicen el sistema judicial como herramienta de confrontación política. Esta preocupación no se limita a un solo campo ideológico y surge tanto entre los críticos como entre los defensores de las iniciativas en curso. El reto consiste en establecer parámetros que permitan distinguir entre la rendición de cuentas legítima y el uso estratégico de las instituciones, especialmente en contextos en los que la confianza entre los actores políticos ya se encuentra debilitada. En el ámbito del Congreso, las decisiones que se tomen en los próximos meses pueden redefinir el papel del poder legislativo en circunstancias similares. La decisión de seguir adelante o no con investigaciones paralelas, audiencias públicas u otras iniciativas legislativas implica cálculos institucionales complejos. Por un lado, existe el entendimiento de que el Congreso no debe renunciar a sus prerrogativas constitucionales de fiscalización, sobre todo ante indicios de posibles irregularidades asociadas al Ejecutivo. Por otro lado, existe la preocupación de que las acciones legislativas, percibidas como excesivamente conflictivas, profundicen las divisiones políticas y se interpreten como intentos de interferir en procesos judiciales aún en curso. Esta tensión pone de manifiesto la delicadeza del momento actual. Desde la perspectiva del Ejecutivo, el reto central es preservar la capacidad de gobernar, mientras se enfrenta a continuos cuestionamientos institucionales, incluso cuando las investigaciones se refieren a periodos anteriores o a conductas específicas. Sus efectos pueden repercutir en la relación del gobierno con el Congreso, con la estructura administrativa del Estado y con los socios internacionales. Algunos analistas sostienen que la solidez institucional de los Estados Unidos permite mantener un funcionamiento gubernamental relativamente estable, a pesar de las crisis políticas. Otros observan que la exposición constante a controversias tiende a reducir el margen de maniobra política y a dificultar la construcción del consenso necesario para la implementación de políticas públicas. La dimensión internacional de este episodio también merece consideración. La forma en que Estados Unidos gestiona las crisis internas que involucran a sus líderes es observada por aliados y adversarios como un indicativo de la solidez de sus instituciones democráticas. Los procesos llevados a cabo con transparencia, respeto al debido proceso legal y moderación institucional pueden reforzar la imagen del país como defensor del Estado de Derecho. Por el contrario, las percepciones de inestabilidad prolongada o de instrumentalización política de las instituciones pueden alimentar narrativas externas sobre la fragilidad institucional. Estas interpretaciones, aunque no siempre precisas, influyen en la posición de Estados Unidos en la escena internacional.
En el ámbito de la sociedad civil, los efectos del debate en curso tienden a manifestarse de manera desigual, mientras que una parte de la población sigue los acontecimientos prestando atención a los aspectos institucionales y legales. Otra reacciona principalmente a partir de identidades políticas ya consolidadas. Este patrón contribuye a la fragmentación del espacio público y dificulta la construcción de una comprensión compartida de los hechos. Aún así, los investigadores observan que los periodos de crisis también pueden estimular un mayor interés por los temas institucionales, lo que lleva a determinados segmentos de la sociedad a buscar información más detallada sobre el funcionamiento del sistema político y jurídico. Es importante destacar que el impacto de episodios como este no se limita al corto plazo. Incluso después de la conclusión de procesos específicos, sus repercusiones pueden seguir influyendo en el debate político durante años, ya sea como referencia en campañas electorales o como ejemplo en análisis académicos y jurídicos. La incorporación de estos acontecimientos al repertorio institucional se produce de forma gradual, a menudo perceptible solo en retrospectiva. Así, el significado pleno del momento presente solo puede comprenderse a partir de sus efectos acumulados a lo largo del tiempo. Al considerar todas estas dimensiones, resulta evidente que el panorama sigue abierto y marcado por la incertidumbre. Las interpretaciones en disputa reflejan diferentes prioridades, valores institucionales y evaluaciones estratégicas. Ninguna de ellas puede considerarse concluyente en esta etapa, ya que los procesos políticos y jurídicos siguen en curso y sujetos a cambios. Un análisis equilibrado exige prudencia en la formulación de conclusiones y un seguimiento atento de los acontecimientos. En última instancia, lo que está en juego va más allá de individuos o episodios aislados y remite a cuestiones estructurales relacionadas con el funcionamiento de la democracia de los Estados Unidos en contextos de alta polarización. La forma en que las instituciones responden a retos de esta naturaleza contribuye a definir los límites del poder, las expectativas de responsabilidad y la resiliencia del sistema político. Al seguir estos procesos de forma crítica y reflexiva, es posible comprender no solo los acontecimientos inmediatos, sino también las transformaciones institucionales más amplias que pueden surgir de este período de tensión.